no siempre las decisiones que toma un líder deja de ser líder, pero también puede equivocarse, no por culpa de él, sino porque no se dan las circunstancias. O sea, porque la persona en la cual vos confiás no cumple lo que esperás, o porque la circunstancia, ¿no es cierto? Porque la vida, bueno, ¿qué es la vida? Es parte de lo que es la persona, ¿no es cierto? O es el azar y la circunstancia. Claro, Fíjate, es Ortega todo. y Gasset dice, el hombre es fruto de él, del hombre y Sí. sus circunstancias. Y Ujú. yo le agrego el azar. Y usted me dice, ¿por qué, doctor, le agrega el azar? No se me ocurre a mí, no me puedo acordar el nombre de un pensador, escritor francés, donde agregaba la palabra azar. Y Claro. yo en la vida me ha tocado ciertos hechos que tienen que ver conmigo, que tienen que ver con las circunstancias, pero hay cosas que yo las remito al azar y a Claro. partir de ese hecho se produjeron otros que llevaron a tal o cual cosa. Ujú. No me voy a poner a describirla aquí porque no, sería muy largo, ¿no es Sí, sí, cierto? sí, sí, sí. Cuando yo llegué a ser en el segundo gobierno del doctor Silvestre Benni, subsecretario de Salud Pública. Yo de ninguna manera. Yo había dejado atrás el CONINTE, me había recibido de médico, una santafesina me trajo para este lado, estuve 3 años encerrado, así, en el hospital piloto, el hospital Cuyen, Sí, sí. como residente, haciendo la práctica acelerada de la especialidad dentro de la medicina, era lo mismo, ¿no es cierto? Y en un momento dado ¿salía qué? A funcionar como médico. Y entre ellos toqué un timbre, ¿por qué? Porque como peronista buscaba un trabajo además de tener consultorio como todo médico, ¿no es cierto? Y entre ellos a las obras sociales, los sindicatos, y fui a la UON. Claro. Y me dijeron, bueno, cuando se produzca una vacante lo llamamos, y me llamaron. Bueno, resulta que en la famosa campaña que ganó Cámpora Solano Lima y el doctor Silvestre Benni, que también puedo contar por qué sale Silvestre Benni en Santa Fe, ¿no es cierto? Yo nada que ver, pensar, ni hice campaña, porque tenía que dedicarme a trabajar para llevar el sustento a mi casa. Y el azar quiso que un día pasara yo, era domingo, estaba de guardia, ¿no es cierto? Y pasé por la UON, vi gente y me bajé a saludar a los compañeros. Y da la casualidad que estaba el compañero Penici. Penici era un hombre de la resistencia, como fui yo, ¿no es cierto? Ahí lo conocí. Bueno, pasó el tiempo, charlando y demás, y resulta que el candidato se ganó la elección, el Frejuli, y el doctor Silvestre Benni dijo, tengo 6 ministerios, 3 para el peronismo y 3 para mí, pero vamos a hacer un gobierno integrado, Claro. donde hay el ministro de un lado, pongo el subsecretario del otro, si no voy a tener dos gobiernos y no puede ser. Y bueno, en el área de bienestar social, lógicamente, el gobernador se quedó con los 3 ministerios más importantes, el de gobierno, el de bienestar social y el de hacienda y finanzas. El resto se lo dio al peronismo. En ese caso, ¿quién eran los representantes del Frejuli? Que estaban medio enfrentados con el PJ en aquella época, que estaba Marini de presidente del partido. Bueno, por eso aquí hubo doble vuelta en Santa Fe. Bueno, muy sencillo, los representantes eran los gremiales, Penici por el norte y Rubeo por el sur. Penici era la UON y Rubeo era la carne, como se le dice, de los frigoríficos. Y bueno, le tocaba al justicialismo el subsecretario de Salud Pública y tenían el nombre, era el doctor Tomás, ¿verdad? Un compañero militante, médico, que después fue intendente de Santa Fe, Tomás Verdad, ¿no es cierto? Y el doctor Silvestre Benni le dijo que tuviera en cuenta a Penici, le dijo que no era el candidato adecuado. Entonces se enojó, pero ¿cómo usted nos va a poner el nombre? De ninguna manera.
y le dijo las razones y el porqué. Bueno, no viene al caso. El hecho es que el doctor Silvestre Ben era médico, oncólogo, cirujano, dijo, necesito un subsecretario que conozca el gremio médico porque los médicos somos muy jodidos, dijo. Así, esto me lo contó Penici, mira lo que me pasó. Dice, y segundo, porque necesito a alguien que conozca los hospitales, punto. Bueno, hay un tironeo hasta que en un momento dado, esta es otra cosa que hay que aprender. Una cosa es discutir con un candidato a gobernador, a presidente o a intendente, y otra cosa es discutir cuando ese candidato es ya elegido. Entonces vos ya no estás discutiendo, ¿no es cierto? No tenés la última palabra ya. Con el candidato, estás discutiendo con el gobernador de la provincia, y eso tiene su valor. Claro, eso se por lo supuesto. supe decir a Perotti. Ojo, una cosa es cuando vos sos candidato y otra cosa es cuando ya sos, cuando sos gobernador, porque la charla es diferente. Y en esas circunstancias, bueno, el Partido Justicialista tuvo que salir a buscar otro candidato que supliera al candidato que quería llevar. Y bueno, la circunstancia quiso que me buscaran a mí. ¿Por qué me buscó a mí? Porque cuando esa tarde de calor que yo pasé por la UOM y me bajé como un ciudadano más y un médico domiciliario, le contaron a Penici que yo había estado 4 años preso en la época del CONINTE, que yo era un hombre de la resistencia, y Penici también era de la resistencia. Claro, le tocaron el corazón. Y él se acordó de eso y le dijo al vicegobernador Cuello, que pensaba en otro nombre, dice, déjame que yo creo que tengo el nombre para llevarle. Y cuando lo llevaron, ¿no es cierto?, le preguntó el gobernador, le dijo, ¿y quién es fulano de tal? El doctor fulano de tal. ¿Usted me pidió de que fuera que conociera el gremio médico, gobernador? Sí. Es el vicepresidente. Yo en esa época me dedicaba a la parte gremial. Era vicepresidente del gremio. Fíjese usted. Y segundo, que conociera los hospitales. Estuvo 3 años encerrado en el hospital. Claro, no tengo más nada que hablar. Dijo. Entonces, dígame, ese hecho que ocurrió, que una tarde yo paso y me bajo, ahí estuvo el azar. ¿Tiene que ver con el hombre? No. ¿Tiene que ver con la circunstancia? No, tiene que ver con el azar.